Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música. Hola amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de Lo que hay y lo que suena. Les saluda Luis Güense y le doy la más cordial bienvenida a mi amigo Cédric de León. Hola Luis, hola, ¿qué tal amigos Radio Escuchas que nos siguen en podcast? Un placer estar con ustedes en otra emisión más de Lo que hay y lo que suena. Ya en esta tercera temporada de Lo que hay y lo que suena, 2021. Híjole, qué rápido se pasa el tiempo, pero bueno, así es la ¿verdad? vida. Así como que sintiendo y no, y como que este año sabático también ya se está acabando. Entonces, No sé a qué te refieras con que se está acabando, pero bueno, sí. bueno, Sí, es cierto, está bien. el año sabático sigue. Y es cine permanencia voluntaria. Ándale, de permanencia involuntaria. Sí, ha sido bastante turbulentos estos, de hecho ya va a ser el año completo. Sin embargo, bueno, la música sigue y nos acompaña día con día en todos los aspectos, incluso hasta en el ruido de la calle, que a veces es música. Y a veces también no nos ponemos a reflexionar, Luis, bueno, a lo mejor muchos de nosotros no, sobre que los compositores y aquellas personas dedicadas a la creación, intérpretes, etcétera, pues también son seres humanos, también han vivido situaciones, vivieron situaciones difíciles, tuvieron sus asuntos, sus queveres, y bueno, eso no los hace ser mejores ni peores seres humanos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues vamos a hablar de la personalidad o las personalidades que tiene, por lo que los caracteriza a muchos compositores o de los que más se habla, ¿no? Porque si analizamos todos aquellos genios que contribuyeron a la historia de la música, la lista es interminable. Entonces, digamos que de los más conocidos, ¿no? Pues de los que rifan en el top 10, por así decirlos, ¿no? Exacto. De los que más ponen su música ahí en las radiodifusoras. Sí, de hecho podríamos platicar al respecto sobre los compositores, el top de compositores, ¿no? De lo que hay y lo que suena, porque hay un montón de compositores también olvidados, tanto los olvidados como los súper escuchados, ¿no? Porque seguro usted ha escuchado las 4 estaciones de Vivaldi, seguramente ha escuchado el Chile con pan, perdón, la Quinta Sinfonía de Beethoven, pero a ver, ¿quién se ha echado la consagración de la primavera completita? A ver. Y aún así, esos entran dentro de los más sonados, aún esos, Sí. ¿no? Pero, por ejemplo, los elementos que el otro día, en el programa anterior, sugeriste, ¿de qué compositor, Master? De Jean Ferré Revel. Exactamente, Rebel. Ahí dices tú, ay, caray, como que casi no, pero hay que hacerles justicia Esos de no se alguna los manera. vengo manejando, joven. Sí, exacto, porque son muy buenas obras y todavía hay unas geniales que quedan ahí en el olvido y pues también hay que aprovechar para hacerles un poquito de justicia. Sí, o de aquellos también hay compositores que tuvieron su One Hit Wonder, esos que les pegó nada más una o dos, por supuesto que tienen muchísimas más obras, pero que solamente son recordados por 2 o 3 obritas ahí del repertorio, pero de eso hablaremos después. ¿De qué Como vamos a hablar? Massenet. Es más, no, pues, o de aquellos que sí tienen un montón de obras, pero ni siquiera le conocen un hit, ¿no? Mercadante, de esos, Marcabrú, de la música medieval, o cosas, y compositores de esos asuntos tristes que vale la pena revivir en algún momento. Claro que sí. Que también tenían sus asuntos, ¿eh? Todo el mundo tenía sus. Por ejemplo, Marcabrú, compositor de la Edad Media, pues decían que era increíblemente misógino y que su mamá lo tiró cuando nació en la puerta de un gran noble. Pero bueno, leyendas que hablaremos después. Pero ¿de qué hablamos hoy, por ejemplo? De esos asuntos de los grandes compositores que tristemente no se conocen o alegremente sí se conocen. Sí, o los que algún filme cinematográfico se ha encargado de subrayar, ¿no? Pues vamos a comenzar con, yo creo que el que encabeza esta lista es Beethoven. Para los cuates, el Beethoven, ¿sí? Que nace en Bonn en 1770
y muere en 1827. Bueno, dicen que destrozaba cosas en sus ataques de ira, ¿no? Esa es así como la imagen que se tiene del genio iracundo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué es un genio? Hay que explicarlo. La respuesta está en sus 9 sinfonías, sus 5 conciertos para piano y orquesta, las más de 30 sonatas para piano, la ópera de Fidelio y sus piezas vocales. Bueno, por señalar algunas, ¿no? Ahí nomás. Ahí nomás, exactamente. Dice, 9 sinfonías. ¿Qué? Nada más 9. Bueno, pues ¿cuántas has compuesto tú, no? Antes de hablar. ¿Por qué su vida fue turbulenta? ¿Qué habrá sido? ¿Porque se quedó sordito? Bueno, quién sabe. Beethoven fue un niño prodigio, eso no hay duda, de la música gracias al empeño de su padre, que también, digamos, lo incentivó, ¿no? Obviamente con sus métodos poco ortodoxos, ¿no crees, Master? O más bien muy ortodoxos. Exacto, un hombre alcohólico y violento que hizo todo lo posible por conseguir que el muchacho fuera un nuevo Mozart, ¿no? Y tú tienes que ser como ese niño prodigio que daba conciertos aquí y allá con su carnala, ¿no? Pero bueno. Nanernel. Con Nannerl, Mozart, exacto. Su dura infancia de Beethoven, sumada a una sordera que lo aisló totalmente del mundo y de la vida social, hicieron de él una persona taciturna y con problemas de carácter, que llegó a vivir 70 domicilios diferentes, Master, imagínate. Entonces dicen que entre los objetos que destrozaba, pues incluían también las viviendas, ¿no? Algunos de los cuales, pues, destrozó en estos ataques de ira. O sea, imagínate con la silla rompiendo ventanas, pateando las puertas, destrozando todo el inmueble que pudo haber tenido aquellas viviendas del siglo XVIII, ¿no? Pero yo, ¿cómo te lo podría decir? Es que desde siempre, imagínate vivir bajo las exigencias de un padre que quería que fueras desde chiquito un gran genio virtuoso, con los métodos didácticos y pedagógicos, como bien dices, de aquella época, motivados por la ira de un padre pues frustrado, ¿no? Que habrá que entender cómo influyó en la personalidad de este hombre, este Beethoven, que pues básicamente es además, la transición entre el clasicismo y el romanticismo no es ni de aquí ni de allá, así como la India María, pues ha de haber sido muy complicado el poder estar bajo la sombra de los grandes. Y después, pues como bien lo comentamos y lo sabemos, pues su problema de audición, que por cierto dicen que realmente no estaba sordo, o sea, estaba sordo, por supuesto, pero que alcanzaba a tener un grado mínimo de audición. Pero para un compositor y para un músico, que además lo pintan luego en las películas como miserable, que vivía ya en la indigencia, bueno, tampoco dicen que sea cierto. Sin embargo, pues su personalidad lo aisló precisamente por este genio, ahora sí, hablando en ese sentido, Master. Claro, fíjate que hay una película que les recomendamos que dibuja muy bien la personalidad de Beethoven, interpretada por Ed Harris, este actor hollywoodense. Se llama La Copista. También los títulos en inglés es Copying Beethoven, copiando a Beethoven, y un título en español que no me gusta mucho, pero ya se la saben cómo es eso de los rollos de los títulos de las películas, que muchos quisiéramos saber qué criterios toman, pero bueno, aquí se llama Beethoven, Monstruo Inmortal. Esa película, véanla, sí, con Diane Kruger y con Ed Harris. Muy buena película. Ahí ponen a un Beethoven muy cercano a como pudo haber sido, seguramente, según, de acuerdo también a las cartas, sus biógrafos y muchos comentarios de la época. Está muy, 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 muy certera, me parece. Yo creo que es el mejor Beethoven que he visto interpretado en cine. Hay otra que es la de Immortal Beloved, la amada inmortal, que también es interesante la película, por ahí si la quieren ver. Y hay mucho de películas de Beethoven, pero ciertamente esta de La Copista, o Copiando a Beethoven, es una obra interesante porque creo que lo ponen en una visión externa,
Pero véanla, ya hablaremos de esa película en algún momento. Muy recomendable. Sí. La escena de esta película donde hay una ponencia de arquitectos sobre proyectos de hacer un puente ahí en Bonn y, bueno, en alguna otra parte cerca de Viena. Entonces, Beethoven pues asiste y es querido y es apreciado por toda la gente. Hago un paréntesis en la pintura que existe del velorio de Beethoven, de la marcha fúnebre rumbo al sepulcro. Es una cantidad enorme de gente la que asiste a su despedida, ¿no? Pero bueno, cuando fue este concurso de las maquetas de proyectos de arquitectura de un puente, hay uno que no le gusta, ¿no? Y que dice, no, sabes que esto es una basofia. Entonces lo agarra a bastonazos la maqueta. Y dice por ahí uno de las autoridades, ¿no? Dice, bueno, si no le gusta a Beethoven, a mí tampoco me gusta, ¿no? Entonces ahí ponen bien en claro, y ciertamente, o sea, tenía sus fans y era un tipo respetado tanto por sus obras como por su propia personalidad. Obvio, se granjeaba enemigos por su mal carácter, pero era de esos tipos de personalidad extraña, ¿no? Que terminabas amándolo. Pero bien, hay otro compositor, por supuesto hay muchos, ¿no? Y este nombre a lo mejor les dirá algo, Prokofiev, quien nació en 1891 y muere en 1953, ya a la mitad del siglo XX, y era un peligro al volante, porque es un genio. Mira, obras como Romeo y Julieta, Pedro y el Lobo, por supuesto, o sus conciertos para piano, no hombre, yo se los recomiendo, paréntesis aquí, quien no haya escuchado conciertos para piano de Prokofiev, se los recomiendo muchísimo. Sí, también se está perdiendo de algo muy grande. Se está perdiendo algo muy grande. Conciertos para violín demostraron su capacidad para combinar la tradición rusa con las innovaciones musicales de la modernidad y le convirtieron en uno de los grandes clásicos del siglo XX, obligadísimo, ¿no? Pero, ¿por qué su vida fue turbulenta? Pues fíjate que a Prokofiev le encantaban los automóviles y la velocidad. De hecho, gracias a su prestigio como compositor, consiguió, cuando realmente a los músicos pues, los ponían pues en el verdadero lugar, ¿no? Que corresponde, no como ahora que ensalzan a otras personas en lugar de al arte, a la cultura, pero bueno, en algún momento hablaremos de eso. Pero como compositor y su gran prestigio consiguió que las autoridades soviéticas le permitieran importar de Occidente un modelo Ford. Sin embargo, todo lo que tenía de buen músico lo tenía de mal conductor. En una ocasión arrolló a 2 ciclistas que circulaban por una carretera. En otra, atropelló a una joven que caminaba por el centro de Moscú. El accidente más grave que sufrió fue aquel en que su familia y él salieron disparados del vehículo en el que viajaban. Aunque no hubo víctimas, Prokofiev sufrió daños en una de sus manos que le impidieron tocar durante una buena temporada. No, así con lo grande que tenía de compositor lo tenía pésimamente de piloto. Ahora estamos hablando que en las altas velocidades de los automóviles de aquella época, ¿no? Que digo, ni los caminos estaban adecuados para treparle y las máquinas pesadas que le habrá conducido a autos modelo 30 y 38 para acá, ¿no? Más o menos, probable ser. Exactamente, 40, algo de los 50, ¿no? Pero bueno, ya tener antes un de coche su muerte. de los años 40 y de los 50 ya daba duro el catorrazo. Pues era pura lámina y unos motorzotes. Sí, no, pues lo que les daba, ahorita que estabas comentando, estaba pensando más bien a los pobres tipos que les tocó a los ciclistas, el laminazo, ¿no? Y a la chica en el centro de Moscú. Pues qué accidente, ¿no? Más bien aquellos fueron las víctimas de ese accidente, ¿no? Exacto. Sí, pero bueno, algún defecto eran seres humanos, ¿no? Tenían, como dices, Master, su qué y su por dónde. Muy bien, sí. Bueno, ¿qué te parece si hablamos ahora de la personalidad de Johannes Brahms?
Adelante, este gran compositor. El buen Brahms, ¿no? En Hay Hamburgo. una película, ¿no? Que se llama El niño Brahms, ¿te acuerdas? Esa no la vi, fíjate. Sí, la has visto, la del niño. Así se llama, el niño Brahms, que es un muñequito, al final, que hay un matrimonio en Inglaterra. Ah, de viejitos el que tienen niño, un simple sí. se llama el niño, sí, como no, ya recordé, y también es el Brahms, exactamente. Sí, y hay la segunda parte, ¿eh? Ah, bueno, pues también para agregarla a la lista, pero vamos a hablar de No la agregues, no la agregues. Bueno, no la verdad ya la vi, recomendable. no está buena. No, la 1 está muy buena. La 1 pero sí, bueno, sí. no vamos a hablar del niño Brahms, vamos a hablar de ¿quién? De Johannes Brahms. Sí. Ok, perdón. Hamburgo 1833 y muere en Viena en 1897. Una vida de infidelidad. Ándale, ya vamos a empezar ahí con trapitos ahí. Bueno, porque es un genio, es considerado una de las 3 B de la música clásica junto a Beethoven y Bach. Nada más a un lado, ¿no? O junto con ellos. ¿Sí? Beethoven, Juan Sebastián Bach y Brahms. Ahí la triada de la B. En pleno romanticismo, Brahms rechazó las innovaciones de músicos como Liszt y Wagner para mantenerse fiel a clásicos o a estatutos clásicos como los de Mozart y los de Haydn, bajo cuya influencia compuso conciertos, sinfonías y danzas. ¿Por qué su vida fue turbulenta? Híjole, ¿a quién le echaremos la culpa, Master? Pero bueno, desde muy joven, ¡ay, Dios! Johannes Brahms recibió el apoyo de Robert Schumann, su compísima, ¿no? Y su esposa Clara, su amiguísima, que nada más... su compa y su amiguis. Pues sí, porque nada más al conocer al muchachito, pues al joven Brahms, quedó prendada esta Clara de su talento musical y atractivo físico. O sea que era guapo el Brahms. Sí, el tipo era carita, ¿eh? Y detrás de esas barbotas se escondía un ser humano bello. Sí, no, es que hay fotos, bueno, imágenes de Brahms de joven y sí, el tipo era carita. Sí la pega, o sea, entendemos por qué la hermosa Clara Schumann, pues ahí dio su bracito a torcer. Bueno, dicen. Sí, bueno, ahí eso habrá que, sí está interesante. Y sí. Schumann sí estaba medio, así como tú y yo comprenderemos. Y Clara Schumann era una mujer muy, muy guapa, ¿eh? Lo que se ve. Lo que se ve no se juzga. Sí, exacto. Y bueno, dicen que a espaldas de Schumann, Johannes Brahms y Clara comenzaron una relación que continuó aun cuando el famoso músico, o sea, Schumann, falleció en 1856. A pesar de ello, nunca llegaron a casarse e incluso acordaron romper las cartas que probaban su infidelidad, pero no lo cumplieron. Por eso ahora se conoce aquello de lo que Schumann nunca se enteró. Y aquí más bien... Tin. Esto ya es así como chililla, ¿no? Sí, qué mal, ¿no? Digo, pues siento mal onda por el Schumann, ¿no? Imagínate, él en el manicomio, ¿no? El Schumann, ese mi Brian. Sí, el Schumann en el manicomio, mientras acá el Brahms con la Clara, duro que dale, y digo, incluso a la muerte de Schumann, pues nada, solamente estaba esperando la visita de Clara. Dicen que después de aquel profundo abrazo, días después murió Schumann. Sí, fíjate que hay muchas cuestiones, mucha controversia al respecto sobre el romance de Clara y de Brahms. No es claro. Y hablando con Lucho González, que por cierto ya lleva un año que partió de este mundo, precisamente platicábamos de eso, de la relación de Clara Schumann y de Johannes Brahms. Él aseguraba, o sea, categóricamente como él era, y además enérgicamente, que Johannes Brahms y Clara Schumann nunca tuvieron nada que ver en el aspecto sentimental, sexual, ¿por qué no decirlo? Que tenían una admiración profunda. Sí, él de hecho se enardecía y dice, no es cierto. Digo, Lucho, pues gran musicólogo y amigo, que donde quiera que estés, pero no. A ver, ¿y qué sabes tú de estas cartas de las que estuvimos ahorita comentando? ¿Tú has tenido acceso a algún facsímil de estas cartas? Sí, mira, a final de cuentas están llenas de un romanticismo y ahora sí, de la época, de ese ideal. Yo creo que ahí todo lo que no pudieron llevar o consumar directamente lo volcaron ahí, ¿eh? Pero bueno, esto será tema de conversación. Pero bueno,
Muchos decían que Brahms lo habían recogido Clara Schumann y Robert Schumann en su seno porque era un vago que tocaba en bares, etcétera, etcétera. Pero pues esto también no es cierto, ¿no? Johannes Brahms no le entraba a esas ondas. No, pero digo, además lo que podían hacer, pues ¿para qué lo escribían, no? Entonces, las cartas pues nos abren la ventana a lo que pudo haber sido todavía mucho más grande, ¿no? Y digo, sí. Fuera de lo del chisme y lo del moro, pues qué bueno, ¿no? Eran dos, sí. Dos grandes músicos, porque también Clara pues era una excelente pianista. Y pues qué bueno, ¿no? Que se dieron la oportunidad y quedó pues en familia, porque finalmente... Pareces esas doñas del lavadero, pues que rehicieron su vida, se querían. Exacto, sí. Y por los tabús de la época, los tabúes de la época, las cuestiones del qué dirán y todo ese rollo, pues más bien tuvieron que echárselo a escondidas muchas cosas, ¿no? Entonces... Pero recuerda que en aquella época, en aquellos lugares, todo se sabía, y si hubiera sucedido algo realmente escandaloso que pudiera poner, recordemos que Clara Schumann pues era una viuda con hijos además, ¿no? Y hijos pequeñitos que podrían sufrir del escarnio, ¿no? De la sociedad en la posición de que Clara se encontraba. Entonces creo yo por ese lado que Johannes Brahms tenía ese tal amor que sabía que de alguna manera tenía que cuidarlo para evitar los dimes y diretes, porque Clara Schumann era una personalidad en la sociedad, ¿no? Claro. Entonces ahí tal vez habría que, no sé, la verdad. ¿Usted qué piensa, amigo Radio Escucha, en esta? Ahora sí ya se volvió de lavadero esto entre Robert Schumann, Clara Schumann y Johannes Brahms. Basta con escuchar la música de Brahms y la música de Schumann, o sea, creo que lo dice todo. Y la música de Clara Schumann, por cierto, también era compositora. Pero mira, hay otro compositor que ni si se te ocurre. Y este programa, amigos, los invitamos a que, porque tiene todavía para más este programa. Entonces, este chisme sobre los compositores, pues podemos extenderlo a la siguiente semana, entonces no se pierda. Pero el día de hoy vamos a hablar también de este que seguramente, Master, ni te das idea de quienes nace en Viena en 1732 y muere en 1809. Joseph Haydn. Ay, luego. Fíjate, un feo con una legión de fanáticas. La suerte de los feos, ¿cómo dicen? No me la sé. Los guapos la quieren o algo así. Pero ¿por qué Joseph Haydn es un genio? Pues híjole, no, eso ni se pregunta. Nada más. Qué ofensa. No, pues déjame ver. Uy, perdón, sábelo todo. Ha sido denominado el padre de la sinfonía. No más. Ahí te la dejo. Así. El padre de la sinfonía. Ay, baratita. Y el padre del cuarteto de cuerda. Sí. Que por cierto, los cuartetos para cuerdas, Master, ayúdanos tú que eres de músico profesional, creo yo que son de la música para un compositor de lo más difícil de abordar. ¿Me equivoco? Sí, eso es muy... no es fácil. Siempre componer para un número reducido de instrumentos es toda una afrenta. Cualquiera diría, no, es que para componer para una orquesta sinfónica es No. Resulta ser que mientras más pequeño sea el instrumental, es más difícil sacarle todo el provecho, ¿no? Y máxime, si se trata de un instrumento solista, todavía se dificulta más la cosa. Ahora, en cuanto a conjuntos de cámara, la escritura para cuarteto de cuerdas sí requiere de un tratamiento muy, muy especial, porque en principio hay que conocer los instrumentos, conocerlos muy a fondo, para ver las posibilidades no solamente a una cuerda, sino a 2 o 3 cuerdas de cada instrumento, su combinación armónica, las funciones incluso en cruce de voces, es decir, si alguien baja más que el instrumento más grave que le antecede, o cosas así, minucias, ¿no? Pero Haydn tiene ese toque de genialidad en sus cuartetos, reconocido por el mismo Mozart. El mismo Mozart lo menciona en una de sus cartas, ¿no? Que para la composición de cuartetos él tuvo que aprender de su amigo Haydn. Entonces, pues tenemos aquí un genio. Y ciertamente, escucha los cuartetos de Mozart sin restarle nada de genialidad a este gran compositor. Pero los de Haydn tienen ese toque de chispa, de genialidad que no nos tienen ningún otro, ¿no? Obviamente en su estilo, porque hay más adelante muchos otros compositores
que en el siglo XIX y siglo XX siguen abordando este género del cuarteto de cuerdas, también tremendos, pero esa chispa, esa genialidad, esa espontaneidad, esa dulzura también y fuerza a la vez, pues están en los cuartetos de Haydn. Y particularmente les recomendamos el Opus 76 de Haydn. Chúteselos todos esos cuartetos que integran Opus 76. Búsquenlo así y van a encontrar los cuartetos de Haydn. Y bueno, dicho esto, y para terminar, ¿por qué su vida fue turbulenta de este hombre tan genial, padre de la sinfonía, padre de los cuartetos para cuerdas? Pues era chaparrito, era de corta estatura, tenía un aspecto débil, posiblemente por haber sufrido desnutrición en su infancia, y había sufrido viruela, o sea que estaba medio cacarizo, ¿no? Le había dejado secuelas pues en el rostro, como comúnmente dicen, ¿no? Tenía hoyuelos pues en su rostro. Testimonios de la época afirman que era extremadamente feo, ahí te hablan, compadre, lo que no impedía que levantase pasiones entre sus seguidoras, o sea, ahí está. La admiración que despertaba entre los aficionados a la música hizo que se le cortase la cabeza a su cadáver para que los frenólogos investigasen el origen de su genialidad. En los años 50 se recuperó el cráneo y se devolvió a la tumba, pero como no se sabía qué hacer con el que se había puesto en su lugar, o sea, le pusieron otro, y ahora qué hacemos con este que no era, pues también lo dejaron ahí. Y bueno, sabes que no le muevas. En la actualidad, la tumba del compositor Joseph Haydn contiene un cuerpo y 2 cabezas. ¿Más genialidad? Imposible. Máster, nos escuchamos hasta la próxima. Pues bueno, continuamos en la siguiente emisión hablando de la personalidad y cosas curiosas de algunos compositores. Estuvieron con ustedes Luis Güense y Cédric de León. Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música.